Hola, yo soy Karen Anaí Zamudio Zavala. Voy a hablar acerca de las infecciones de vías urinarias en las mujeres. Bueno, primero que nada, ¿por qué es importante hablar acerca de las infecciones de las vías urinarias? Pues primero porque esta es la segunda causa de infección más frecuente en los humanos, solamente superada por las infecciones del tracto respiratorio. Este es un problema muy grande de salud ya que afecta a millones de personas cada año, especialmente a las mujeres jóvenes sexualmente activas, mujeres posmenopáusicas y pacientes con patología urológica subyacente. Bueno, ¿qué tan común es? Es bastante frecuente en el sexo femenino más que en el masculino, tanto que por cada hombre que presenta este tipo de infección, hay 30 mujeres que la presentan. Más de la mitad de todas las mujeres tienen al menos una infección en las vías urinarias durante su vida, y su presentación más común es durante el embarazo. Las mujeres de todas edades pueden ser afectadas por infecciones de vías urinarias. A los 7 años aproximadamente el 8% de las niñas han tenido al menos un episodio, y las mujeres jóvenes se estima que tienen 0.5 a 0.7 infecciones por año. Las mujeres embarazadas son mucho más susceptibles a contraer la infección, ya que suele presentarse en un 17 a 20% de todas las mujeres embarazadas. ¿Y por qué es más común en las mujeres que en los hombres? Esto se debe a, pues más que nada, a la anatomía femenina, ya que la uretra de la mujer es mucho más corta que la de un hombre, y este está cerca de focos bacterianos. Estos focos bacterianos serían la vagina y el ano. La primera clasificación que vamos a ver es una clasificación anatómica sobre si las vías son altas o bajas. Ahí tenemos una pequeña imagen acerca de el sistema urinario femenino. Están los riñones hasta arriba y los uréteres. Estos serían las vías urinarias altas. Y la vejiga y la uretra. Estas serían las vías urinarias bajas. Y bueno, ¿por qué es importante esta clasificación? Es importante porque la gran mayoría de las infecciones urinarias van de vía ascendente, desde la uretra hasta la vejiga, pasando por los uréteres hasta los riñones. Entonces podemos ver si son de vías urinarias altas, podemos ver qué tan progresiva es esta infección o qué tanto ha progresado. Otra de las clasificaciones que se tienen es si es sintomática o asintomática. Pero bueno, ¿cuáles son los síntomas que se tienen normalmente de las infecciones de las vías urinarias? Bueno, primero que nada, es una necesidad constante de orinar, es una necesidad muy fuerte de tú ir a orinar. Y cuando se orina, se tiene un ardor. Se orina muy frecuentemente y se orina muy poca cantidad de orina. Esta orina normalmente tiene un aspecto turbio o incluso puede ser como de color ámbar o hasta rojo. Y si el color es rojo, esto indica que hay sangre en la orina, lo que es algo, bastante alarmante. Esta orina casi siempre es con un olor muy fuerte y se puede tener un dolor pélvico. Este dolor es especialmente en el centro de la pelvis y alrededor de la zona del hueso púbico. Bueno, otra de las clasificaciones es si se tiene o no alteraciones anatómicas y funcionales. Este tipo de alteraciones, las más comunes, son si se tuvo una cirugía urogenital, por ejemplo, que se haya lastimado o haya sucedido un corte en un uréter, la vejiga, la uretra, incluso el riñón. Catéteres de uso prolongado también pueden causar infecciones. Si se tiene obstrucción de vías urinarias, aquí como un ejemplo de las obstrucciones, pues serían los cálculos renales que pues obstruyen. Eso es lo que normalmente se conoce como piedras en los riñones. También puede ser la vejiga neurogénica,
que es cuando la pared de la vejiga se engrosa bastante, o puede ser el reflujo vesicouretral. Este reflujo se refiere a cuando la orina fluye desde la vejiga por el uréter, incluso hasta llegar al riñón. Otra de las clasificaciones que se tienen es dependiendo del agente causal. Este puede ser bacterias, virus, hongos o parásitos. Nos vamos a enfocar sobre todo en lo que serían las bacterias, ya que el origen bacteriano es el más frecuente, en el 80 hasta el 90% de los casos. Los microorganismos involucrados son principalmente las enterobacterias, como Escherichia coli, Klebsiella sp, Proteus midievalis, Enterobacter sp, y además cocos gram positivos como el Staphylococcus saprophyticus y Enterococcus fecalis. La mayoría de las infecciones están causadas por Escherichia coli uropatógeno y es responsable del 70 al 95% de los casos de cistitis y pielonefritis no complicadas. Acerca de la epidemiología, de hecho estuvimos hablando un poquito en la frecuencia, bastantes de los datos epidemiológicos. Las jóvenes de Estados Unidos que mantienen relaciones sexuales tienen aproximadamente 0.5 episodios de cistitis al año. Los factores de riesgo son tener relaciones sexuales, el uso de espermicidas o diafragmas vaginales y factores genéticos asociados a la expresión de grupos sanguíneos no secretores de ABH. Mantener las relaciones sexuales recientes es uno de los factores más importantes. Esto, al iniciar tu vida sexual, tienes mucho más riesgo de tener este tipo de infecciones. Las enfermedades de base como diabetes mellitus o estados de inmunosupresión son otros factores predisponentes. Los exámenes que buscan bacteriuria en la mujer han determinado su presencia en el 1% de las niñas escolares entre los 5 y 14 años de edad. Después de iniciar la actividad sexual, la incidencia sube a 4% en la mujer adulta joven y posteriormente aumenta 1 y 2% por cada década de vida. La infección urinaria recurrente se define cuando se presentan 3 o más episodios de infecciones urinarias en un año o 2 episodios en 6 meses. Son un problema clínico frecuente, especialmente en mujeres jóvenes sexualmente activas, mujeres posmenopáusicas y en pacientes con patología urológica subyacente. Para el diagnóstico en el laboratorio se utiliza la técnica de urocultivo y la primera parte de todas las técnicas es tomar la muestra. Se dice que la muestra debe ser una muestra de orina que tiene que ser representativa. Para esto no debe estar contaminada con bacterias que no sean de la orina, como serían bacterias de la vagina o de lo que serían fragmentos de materia fecal. Para esto se tienen distintos métodos de muestra, todo dependiendo de las necesidades que se tengan. Como por ejemplo, está el primero, que es el menos invasor, que es la micción espontánea. Este consiste en tomar la primera orina del día y primero, antes de tomar la muestra, antes de orinar, se debe de hacer un lavado de los genitales. Puede ser con una toallita de detergente o un lavado de genitales con agua y jabón, como normalmente se hace. Se debe suministrar un recipiente estéril, preferiblemente de boca ancha, para una cómoda y fácil recolección de orina. Antes de orinar se deben separar los labios con los dedos de la mujer y explicarle que se debe recoger una porción de orina que corresponde aproximadamente a la mitad de la emisión, o sea, dejar un chorro, recoger y dejar como la parte final de la orina que eso no se recoja. Otro tipo de muestra es la recolección de orina por medio de una bolsa adhesiva. Esta recolección se hace normalmente para niños que no son capaces de realizar el método de la micción espontánea o adultos mayores que tampoco pueden realizar este método. Normalmente se hace con una
con una bolsa que se vende normalmente. Es una bolsa estéril que tiene una zona adhesiva. Antes de aplicar la bolsa, se tiene que hidratar al paciente y hacerle un lavado de los genitales. Luego se pega la bolsa y se deja que el paciente orine como normalmente. Estos dos métodos que acabo de explicar son métodos no invasivos. Los siguientes son métodos invasivos, como es el cateterismo transuretral, en el que se mete un catéter por la uretra hasta la vejiga y de ahí se aspira una porción de orina que sea adecuada. También está la punción suprapúbica, con la que con una jeringa se hace una punción y se aspira directamente de la vejiga una porción de orina. Este método normalmente se hace en recién nacidos, lactantes y niños pequeños en los que la bolsa adhesiva haya fracasado. O sea que en el método de la bolsa adhesiva varias veces se hayan ido fragmentos de heces fecales o algún otro contaminante. En cualquiera de estos métodos, la conservación y el transporte de la orina es una parte importante, ya que la orina es un medio adecuado para que las bacterias se reproduzcan. Entonces tiene que emitirse toda la orina rápidamente al laboratorio para que se haga el cultivo. Tiene que ser antes de 2 horas o incluso menos, dependiendo de qué tanto calor haga. O se puede refrigerar a aproximadamente 4 grados centígrados y en esta temperatura se puede conservar hasta 24 horas. También se pueden hacer conservación en medios de tubo conservador como el BD o el Cockbill, aunque esto encarece la prueba ya que puede dar falsos resultados positivos. Luego, para el cultivo hay dos tipos de métodos. El primero es el método de 2 placas, en el que se pone agar sangre y un agar selectivo. El agar selectivo puede ser el EMB de Levine o el McConkey. Aquí puse un poquito acerca de las características que tiene el agar sangre, que es un agar donde es el agar Columbia con sangre de carnero o caballo. La sangre se añade después de esterilizarlo. Este agar sirve para el aislamiento de bacterias exigentes, además de que se puede detectar la hemólisis. Está adaptado para la mayoría de los cultivos y las especies bacterianas. Aquí puse de ejemplo solamente el agar McConkey, que es de los más usados para este tipo de técnicas. Este lleva cristal violeta, lo que lo hace que sea selectivo y diferencial, además de que inhibe el crecimiento de microorganismos gram positivos. Como vemos, hay distintas colonias que lo pintan de distinto color dependiendo de, por ejemplo, las que no fermentan lactosa son incoloras y transparentes, como es la que está más a la izquierda. Bueno, espero que sí sea a la izquierda. Están también las que fermentan la lactosa, son colonias rosas o rojizas, como sería la Escherichia coli. El otro método que se tiene es el método de una placa, donde solamente se utiliza un medio de cultivo. Este medio de cultivo es el agar CLED. CLED significa cistina lactosa electrolito deficiente. Este es un medio diferencial, no selectivo, que permite el crecimiento de Enterobacteriaceae, Pseudomonas, Staphylococcus, Enterococcus, Candida y el desarrollo de colonias puntiformes de Streptococcus agliatiae, inhibiendo además el fenómeno de swarming de Proteus spp. Los microorganismos que fermentan la lactosa ponen el medio amarillo, mientras los que no los fermentan los dejan azul. Este es el indicado para el procesamiento de agrocultivos. Bueno, una vez transcurrido el tiempo adecuado para el
la incubación, se tiene que informar semi-cuantitativamente el número de unidades formadoras de colonias por mililitro de orina, multiplicando el factor de la alícuota tomado por el número de colonias contadas en la placa. Entonces, se tienen que agregar 2 ceros, porque se tomó una alícuota de 0.01 mililitros, ya que se usa un asa de platino calibrada para realizar el cultivo, y este solamente tiene 0.01 mililitros. Bueno, se tiene que transcurrir de 18 a 20 horas para poder hacer el conteo. Normalmente se incuba a 35.5 grados centígrados. Bueno, ¿qué recuento es el que se dice que ya hay una infección? Bueno, esto depende del método que se utilizó para tomar la muestra. Por ejemplo, en el método de la micción espontánea, tienen que ser más de 10 a la 5 unidades formadoras de colonia por mililitros. Conteos inferiores a 10 a la 3 unidades formadoras de colonias por mililitros se han considerado como contaminación. Y entre estas dos cifras, 10 a la 5 y 10 a la 3, son dudosos o indicativos, pero no son algo que puedan decir con certeza que hay una infección. Cuando se toma por cateterismo, un conteo de 10 a la 4 unidades formadoras de colonias ya es indicativo de bacteriuria significativa, e inferior habla de una probable infección. En el caso de que la orina hubiese sido tomada por una punción vesical, suprapúbica o renal percutánea, directamente de la vejiga a través de una jeringa, cualquier recuento que se tenga debe considerarse como significativo de bacteriuria, porque este es el método con más esterilidad que se tiene. Bueno, una vez que ya se tienen interpretados los resultados, se tiene que identificar qué microorganismo o microorganismos son los causantes de esta infección. Entonces, para esto se identifican mediante una serie de pruebas bioquímicas o de otra índole que normalmente ya están preestablecidas. No hay una que sea la más adecuada. Hay varias, y mientras sean técnicas preestablecidas están correctas. Pero bueno, las más usadas son las pruebas bioquímicas, ya que después del metabolismo de distintas sustancias se tienen pruebas positivas o negativas, y cada microorganismo tiene esta batería de pruebas bioquímicas que son únicas para su especie. Aquí está como un ejemplo de cómo se hace. Se utilizan agares especiales y distintos colores, distintos indicadores, como serían algún cambio de color, si salen burbujas o no, son indicativas del metabolismo de este microorganismo. Una vez que ya se sabe que el microorganismo es el que causó la enfermedad, se tiene que hacer un antibiograma para terminar de mandar todos los resultados que se tuvo en el laboratorio, y se pueda hacer un tratamiento adecuado de esta infección. Hasta aquí sería todo. Espero que haya sido de ayuda, espero que les haya gustado. Y bueno, esto ya es todo. Gracias.